Esto es El Cowboy de Medianoche. Pues aquí estamos en Cadena Universal Radio, hablando de toros y toreros. Claro, ya saben, y que Dios reparta suerte. Con el señor Chicuelo, hablando de toros. Para aquellos que les gustan los toros y para los que no les gustan, también. Hablando de toros, una producción en cadena de Universal Radio, la emisora de tu ciudad. Señoras y señores, nuevamente estamos con todos ustedes con este espacio taurino dentro del Cowboy de Medianoche llamado Hablando de Toros. Hoy vamos a hablar de un libro taurino titulado Morante, punto y aparte, del autor Rubén Amón. Rubén Amón es un periodista y escritor cuya carrera profesional comenzó a los 18 años en Antena 3 Radio. De allí se traslada a El Mundo en 1990, en Cultura, antes de ser enviado de guerra en los Balcanes y corresponsal en Roma y en París. Ha escrito para diferentes periódicos extranjeros. Ha sido columnista y reportero del País y desde el 2019 es articulista de El Confidencial. Sus diferentes libros y ensayos, con un total de una docena, abarcan temáticas tan dispares como los toros, el fútbol, la política y la ópera. Desde el 2015 colabora en el espacio radiofónico Más de Uno de Onda Cero junto a Carlos Alsina. En la actualidad también dirige y presenta en Onda Cero el espacio semanal La Cultureta. Desde el 2021 participa en la tertulia de actualidad de El Hormiguero 3.0. Entre sus galardones destaca el premio Cerecedo, recibido en el año 2018. Pero para conocer más detalles de dicho libro, nuestro crítico taurino, el señor Chicuelo, ha mantenido una entrevista en nuestro estudio móvil del Hotel Riazor de La Coruña con el autor Rubén Amón. Así se desarrolló dicha entrevista. Hoy nos acompaña Rubén Amón, autor de Morante, punto y aparte. Lo primero que hay que decir es que Rubén Amón se encuentra en nuestros estudios móviles del Hotel Riazor, al cual agradecemos ante todo su presencia aquí, y preguntamos, punto y aparte, menos mal que no es punto y final. Rubén Amón, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues la duda se refleja en el último capítulo, que precisamente relacionando el título con el desenlace de la última tarde de Madrid, se pregunta punto y final, y esa incertidumbre nos acucia y nos agobia a todos, los morantistas. Yo formo parte de quienes quieren que vuelva, pero deseo que no lo haga. Querer quiero porque no va a ser fácil rellenar su ausencia después de tantos años siguiéndolo y admirándolo. Pero, por otro lado, consciente de que el esfuerzo que ha hecho ha sido sobrehumano y que no le podemos pedir más. En esto me recuerda a José Tomás, y no solo en esto. Me recuerda a esa dimensión del compromiso, ¿no? Y Morante se ha echado toda la tauromaquia sobre su espalda y le hemos visto exponer y torear mejor que nunca en una temporada de una regularidad asombrosa. Por eso creo que merece descansar. Y tal como se ha ido, en las circunstancias en que lo ha hecho, con un final tan legendario, ¿no? En la Plaza de Madrid, con dos orejas en la mano, arrancándose la castañeta del centro del ruedo, creo que él mismo se pone a sí mismo un final imposible de mejorar, ¿no? Por eso creo que es el momento del reposo.
A lo largo del libro se emiten una serie de reflexiones acerca de lo que es Morante, lo que ha sido su vida, lo que son sus pensamientos, que encuentran su raíz, ¿dónde? ¿En qué? Yo creo que en una anomalía, porque Morante es una excepción en todos los ámbitos, no porque no hubiera referencias taurinas en la Puebla del Río, que hay muchas, sino porque es un torero contra la lógica, ¿no? Él no se forma en ninguna escuela taurina, es un autodidacta. Él crece con unas peculiaridades casi como si fuera una figura mesiánica, y lo digo porque la madre cuenta, y lo reflejo en el libro, que ya con 9 meses balbuceaba afinidades taurinas. Con 1 año y medio empezó a obsesionarse con un vestido de torear que vio en un mercadillo, y a partir de ahí se inicia una relación, yo creo que instintiva, con la tauromaquia, que le conduce a ser distinto desde el primer momento y distinto en su final, ¿no? Morante es una anomalía porque tiene un trastorno psiquiátrico grave que ocupa muchas de su mente y que explica el antídoto creativo. Yo creo que no se explica la luz de Morante sin la oscuridad, y eso también lo convierte en extraordinario. Y puestos a ser extraordinarios, es el primer torero de arte que manda en la tauromaquia de verdad. Y lo ha hecho en su último periodo, casi en su último año, llenando plazas, cobrando más que nadie, decidiendo él lo que hay que hacer, ¿no? Y echándose, como decía antes, la tauromaquia sobre su espalda. Claro, en eso también es uno de los puntos básicos del libro, de este ensayo, que como crítico taurino lo calificaría como una... conocer a Morante, vamos a decirlo así, y el porqué de su trascendencia hoy día, y como crítico literario, permítaseme la modestia aparte, lo califico obviamente como un ensayo, ¿no? Entonces, a lo largo de este libro se emiten eso, lo que hablábamos antes, una serie de pensamientos de Morante de la Puebla, pero sin embargo también se dice que Morante de la Puebla no nació ayer ni irrumpió ayer la tauromaquia. Morante de la Puebla lleva 27 años de alternativa, y sin embargo el boom morantista se produce de aquí a 2 años como mucho, y a lo largo de ese libro se expone el porqué. Coméntanos brevemente tu conclusión acerca de ese porqué de estos 2 años, o 3 si quieres. Sí, creo que Morante es un torero de culto, de aficionados cabales, de gente conocedora. Su tauromaquia es tan exigente que siempre ha requerido un toro que coopere más de lo habitual, y de ahí viene la irregularidad de los toreros de arte y el malentendido que los acecha, como si no tuvieran valor. Lo que sucede de un tiempo a esta parte, y desde el 2022, vamos a decir, por no centrarnos después de la pandemia, es que Morante asume una especie de compromiso extremo con la tauromaquia en nombre de Joselito el Gallo, y en ese mismo concepto de cómo reorganizar el mundo de los toros, como pensó el Gallo, él emula las 100 tardes, se pone la montera de Joselito el Gallo, que le encaja como si estuviera predispuesta para él, y asume una noción del toreo que no solo refleja el patrimonio de la tauromaquia, en Morante todos los toreros, sino también una concepción del porvenir. Y él se pregunta y él resuelve: ¿cómo hago para que la gente venga? ¿Cómo hago para transformar esto en un acontecimiento? Pues torear desde la mayor pureza, desde el mayor riesgo y desde el mayor abismo. Y yo creo que lo que Morante despierta ante los jóvenes es una verdad. Es un personaje y un torero tan genuino que, rodeados como estamos de héroes impostores, se traduce casi en un mesías, ¿no? En una figura mesiánica. Lo he mencionado antes también, lo del mesianismo. Yo creo que está en su naturaleza. Y a partir de ese compromiso, yo creo que vertebra la plenitud de la tauromaquia, porque no hemos visto un torero tan valiente que toree tan bien, ni hemos visto un torero tan bien que sea tan valiente, ¿no? Ese híbrido me parece que coloca a Morante en un lugar de la historia. Uno de los capítulos que nos llama más la atención tiene que ver con Morante y la política, y es que es un tema tan espinoso que no se ha tratado en ningún ensayo, por lo menos que haya leído, más allá de ciertas divergencias, ciertos debates en determinados foros periodísticos y sobre todo de opinión, pero nunca se ha profundizado como se hace en este libro acerca de la ideología de Morante o la no ideología,
y su, digamos, acercamiento al partido Vox, el partido de la ultraderecha. Se dedica un capítulo y no deja de ser un aspecto bastante espinoso. Coméntanos por qué, al menos en nuestra opinión, te conviertes en el primer ensayista en tratar este tema tan polémico por las razones, obviamente, que llevan, ¿no? Yo tengo buenos amigos muy aficionados que reniegan de Morante por sus ideas políticas. Y yo les pregunto, ¿pero estáis locos? Tenemos que ser morantistas por lo que expone y por lo que refleja en el ruedo. Deberían importarnos poco sus ideas. Y aún así, él arrastra este estigma. Un estigma, digo, respecto a su naturaleza de tauromaquia. A mí las ideas políticas de Morante no me gustan ni me interesan. Y a mí que el toro último de su vida se lo brindara a Abascal me molesta. Pero es que no son las circunstancias por las que yo admiro a Morante ni dejo de ir a una plaza. La lectura política la tiene porque él mismo se ha significado como activista de Vox, e incluso en las elecciones de la Puebla, en las municipales. Pero si etiquetamos ideológicamente a Morante, yo creo que es un error etiquetar ideológicamente la tauromaquia. Lo digo porque yo tengo suficientes años como haber vivido el fervor de la izquierda y los toros en los 80, cuando los toros eran progres, cuando Almodóvar, Aute y Sabina se exhibían en las ventas, y ahora observarlos como la expresión identitaria de la ultraderecha me parece que es otra lectura interesada y creo que intoxicadora. Tiene mucho que ver con el nacionalismo por relacionar los toros con lo patriótico, y tiene mucho que ver con los flacos favores que le hace la ultraderecha convirtiendo los toros en un signo de identidad, ¿no? Yo lo que digo es que Morante es un torero de vanguardia, que lo que hace en el ruedo es transgresión y que ha logrado que en estos tiempos de tanta opacidad, de censura y de tanto dirigismo del Estado y de la Administración se perciba la tauromaquia como un fenómeno contracultural. En la cultura aquí no provoca a nadie. Yo cuando vi el otro día a Pedro Sánchez vestido de rockero para ir a Radio 3 me moría de risa, porque es que el rock no es contracultural. Es que no hay un solo novelista contracultural. Es que la cultura está totalmente amaestrada y es dócil. Es que nada provoca. La gran provocación la ha hecho Albert Serra con Tarde de Soledad, o la hace Angélica Lidl hablando de Belmonte. Y los toros, en cambio, constituyen un punto de contraste, de transgresión, de subversión, que los sitúa en el lugar perfecto. A mí que tengamos un ministro de Cultura como Urtasun me parece una bendición, que no reconoce ni a Sánchez Mejías, que no reconoce nada, ¿no? Pues si tú no reconoces que Sánchez Mejías es el motor del 27, estamos ya orientados en la tergiversación de la memoria y de la historia, y me gusta que Urtasun sea nuestro rival, porque sitúa la tauromaquia donde tiene que estar, donde siempre estuvo, que es en la transgresión, en la provocación. Esta es una fiesta prohibida por los papas, molesta por las autoridades, incómoda, ¿no? Pues que Morante sea el emblema de la incomodidad, a mí me encanta. Y es que una de las conclusiones que extraes, o que se pueden extraer del libro, es esa precisamente, que la tauromaquia molesta, y molesta no tanto por lo que conlleva en cuanto a política o en cuanto a la bandera política que algunos la han querido significar, sino en cuanto a la celebración de la muerte y sobre todo el lucimiento de la sangre, en contraposición a una sociedad pues hoy día que quiere huir de los escándalos, ¿no? Que quiere huir de la sangre, que quiere esconder las barbaridades que pasan ya no solo con los animales, sino incluso con los propios hombres. Sí. Una sociedad que está prácticamente deshumanizada y que en este sentido Morante supone una excepción a la regla, ¿no? Mira, el escándalo de la crisis porcina ha abierto los ojos a muchos humanos, muchos españoles, que acaban de descubrir que en España se matan 50 millones de cerdos. 50 millones de cerdos al año. Esto sucede en la clandestinidad, y entendida la clandestinidad, lo que no vemos, lo que no queremos mirar. La realidad de la muerte industrial en los mataderos. La tauromaquia tiene la cualidad y la cualificación de que convierte el arte del matadero, el hábito del matadero, en un fenómeno litúrgico, creativo y estético. Y esto es la civilización. Transformar la rutina del matadero, que es lo que sucede de verdad con los animales, hacinados y maltratados, en una expresión litúrgica y estética. Y Morante es la bandera que mejor expresa ese fenómeno. Y por ese motivo, a mí me gusta retratar los toros en el ámbito del escándalo. Has mencionado tú razones que escandalizan. La muerte que escondemos,
la liturgia que abandonamos, la noción del héroe verdadero frente a los héroes impostados, lo masculino. Y los masculinos en los toros son lo machista. Lo más masculino que hay en una plaza de toros es el toro bravo. Estamos en sociedades totalmente secularizadas y aparece un fenómeno que nos habla de una idea litúrgica que concita además lo pagano y lo cristiano y que desarrolla un modelo de representación estético que se produce encima en el umbral de la muerte. ¿Cómo no va a ser conmovedor ver a un coreógrafo como es Morante, o un artista escénico como es Morante, jugarse los muslos para hacer un fenómeno creativo? A mí cuando me dicen que los toros son cultura, pues mira, peor para la cultura. Si es que yo no tengo miedo a etiquetar las cosas. A mí lo que no me pueden decir es que Morante no es creatividad, no es plástica, no es una concepción dionisiaca del arte y no es un fenómeno totalmente abrasador y transgresor. Y otro de los aspectos que llama la atención del libro es el contraste que haces de Morante con otros toreros. Y en este sentido vamos a significar, hablas de muchos obviamente, pero vamos a significar a dos por encima de todos. El fenómeno de Antoñete, ese más que está un poquito abandonado en la espera eterna de su reaparición, y lo contrastas con Morante. ¿Por qué decides sobre todo enfocarte en estas dos figuras del toreo, en Antoñete y en José Tomás? Me parece que la tauromaquia perdió la gran oportunidad de confrontar en el ruedo a Morante y José Tomás siendo coetáneos, diferenciándose en un par de años, siendo compañeros de generación. Recordemos que Morante toma alternativa en el 97, o sea que es coetáneo de generación. Es cierto que lo que condiciona su apuesta en los carteles es la hegemonía total de José Tomás respecto a todo lo demás. Y es cierto también que el Morante supremo es el de los últimos años, ¿no? Habiendo sido un torero muy importante antes. Pero creo que Morante, cuando mira hacia atrás, o cuando mira hacia atrás, y los aficionados, que este año hemos pasado tanto miedo, lo hemos hecho porque hemos visto pisar a Morante el terreno que pisaba José Tomás. El terreno inverosímil, el terreno imposible. Y a ese lugar, a ese espacio, a ese sitio, le he añadido la mayor dimensión estética y plástica, ¿no? Entonces nos encontramos con que disfrutamos como nunca con la tauromaquia de Morante, pero pasamos más miedo que nunca también. Y yo cada vez que lo he visto sobreexponerse, más allá de lo necesario, decir que lo coge un toro, y lo ha cogido muchas veces esta temporada, vivías la angustia que vivíamos con José Tomás. Lo de Antoñete me parece más atractivo todavía casi por extravagante, porque Antoñete no estaba en las lecturas ni en los hábitos de Morante, pero sí ha estado una especie de homenaje que yo interpreto de paso como una venganza a Sevilla. Morante se despide vestido de Antoñete y oro, o sea, de malva y oro, en la Plaza de las Ventas. Lo hace en un día que consagra el monumento y que evoca permanentemente la figura de Antoñete, con el toro blanco por la mañana y con la concepción de las distancias y de los terrenos por la tarde. Y resulta que a Sevilla le dice: me caso con Antoñete y os doy un cuarto de manga a vosotros, porque creo que Sevilla ha sido una plaza muy injusta con Morante. Podemos hablar del rabo si quieres, vale, pero durante muchas temporadas, incluida esta última, se ha establecido una especie de distorsión entre lo que Morante ha dado a Sevilla y Sevilla ha dado a Morante. Y de hecho, como la narrativa de Burgos, a Morante se le han opuesto figuras de ocasión para renegar de su liderazgo: el Cid, Manzanares, Pablo Aguado, lo que hiciera falta. Y creo que Morante dice a Sevilla: ahí os quedáis. Otra paradoja, fíjate, el Juli, el torero de Madrid, se despide en Sevilla. El Juli abrió 7 veces la puerta del Príncipe, de la Maestranza, y solo 2 la de las Ventas, incluida la última. Así que este juego de Morante con la provocación me parece que es muy interesante. Y no pocos párrafos le dedicas también al combate, entre comillas, que mantuvieron Morante y Rocarrey. Y además lo estigmatizas en el sentido político de que se intentó enfrentar a los dos basándose en el origen indiano, que no es indiano, de Rocarrey, con el, digamos, el españolismo que adorna a Morante en toda su expresión. Está muy bien planteado así, porque yo percibí que la campaña al indio
no siendo indio, pero la campaña al vendedor de globo, al peruano, al panchito, era impropia y era vergonzosa. La tauromaquia es un arte de ida y vuelta. La tauromaquia no se entiende sin América, y la tauromaquia no se entiende sin lo que los toreros españoles han aprendido de allí, ni lo que los americanos han aprendido viniendo aquí. El gran revulsivo de la tauromaquia desde la pandemia en adelante ha sido Roca Rey, y a Roca le debemos un respeto. Y el propio Roca ha sido el canalizador de los jóvenes antes de que Morante se los llevara a todos, como el flautista de Amelín, por la sublime tauromaquia que se ha puesto a ejecutar. Pero a mí me molesta muchísimo la tergiversación política, cuando lo hace la izquierda y cuando lo hace la ultraderecha o la derecha, cuando tratamos de convertir esto en una españolada. Y yo digo que los toros son el Mediterráneo y los toros son el Atlántico. Y aquí estamos en La Coruña, en la plaza que mira hacia América, mejor que en ninguna otra. Y me encanta el mestizaje. Y me encanta que la tauromaquia tenga ese sesgo universal. En la plaza de Marbella, una de las donde Morante cuajó tarde sublime, cortó un rabo, tenía delante de mí 4 aficionados, los llamo así, cubaitíes, 4 tipos de Kuwait, que no entendiendo nada, lo entendieron todo porque les llegaba a través de la sensación primaria y del instinto, ¿no? Eso es lo que yo quiero que sea la tauromaquia, un arte comprensible. Necesitas la referencia del toro. Yo creo que es absurdo exportar los toros, no se puede exportar a China ni a Japón, pero vivirlos desde una experiencia primaria a mí me parece súper atractivo. Y otra de las reflexiones que haces tiene que ver con tu libro anterior, donde proclamabas el fin de la fiesta. Y en este libro reflexionas, y no tampoco pocas páginas, acerca de que la fiesta ha resucitado, y uno de los grandes culpables de esa resurrección es precisamente el fenómeno de Morante de la Puebla. ¿Te mantienes en que esto ha resucitado o te vuelves a hablar con que esto se muere? No, a ver, el fin de la fiesta era un título premeditadamente ambiguo, porque en realidad de lo que se hablaba es de la finalidad de la fiesta, no de su fin. Es verdad que el fin de la fiesta sale en un momento delicadísimo, que es la pandemia, cuando nos preguntamos en realidad si desde el abandono institucional y de las administraciones, desde la discriminación, desde la pérdida de hábitos culturales fuera de casa, los toros estaban amenazados. Y entonces aparece Roca como primer argumento de reanimación, y surge Morante trayendo consigo el mayor flujo de jóvenes aficionados que hemos conocido nunca. Digo nunca es nunca. Y claro, hacer esta aseveración en los tiempos de mayor hostilidad tiene todavía más relevancia. Yo digo que las plazas están llenas de chavales, y que esos chavales han convertido a Morante en mito viviente y en ídolo, y que lo sacan a hombros, y que lo llevan de la plaza al hotel, y que lo arropan y lo veneran como si no hubieran visto nada parecido. Y ese flujo es el que tenemos que cultivar ahora y cuidar. Eso lo digo a los empresarios que tienen entre sus manos gestionar ese relevo generacional que llevaba décadas sin producirse. Pensaremos, bueno, si se les ha ido el ídolo, ¿se irán los aficionados? Yo creo que no. Y mi argumento a favor del optimismo es que Morante nos deja en herencia un canon. Los toreros populistas suelen ser fenómenos efímeros porque requieren puntos de contacto y relaciones precarias, ¿no? La emoción, la pirotecnia, el efectismo, ¿no? La tauromaquia de Morante nos deja un pozo y un canon que es en el que tienen que seguir perseverando los jóvenes aficionados. Y hay toreros que están en el camino de la reanimación, me refiero sobre todo a Pablo Aguado y a Juan Ortega, diría también a Urdiales, pero Urdiales es más mayor que el propio Morante, ¿no? Pero ese canon es la gran esperanza del porvenir. Hemos entrado a Morante, los jóvenes, por el cante jondo. Hemos entrado por Manolo Caracol, no por el flamenquito. No hemos entrado por Ketama. Aquí se ha entrado por el cante jondo. Y el cante jondo deja unos criterios y unas exigencias que forman parte del futuro de la tauromaquia. Nos vamos a meter en un terreno también pantanoso, que es el de los jóvenes. Y es que a lo largo de los distintos capítulos que componen este ensayo, se habla de ellos, se les define como cayetanos, se les define como, bueno, pues que tienen una determinada estética. Y es cierto, los que vamos habitualmente a las ventas, pues en la línea 2 y en la línea 5, que son las que conducen a la plaza de toros de las ventas, pues uno ve, pues,
frente a los que estamos acostumbrados a otro tipo de estética, ve a determinadas personas pues, que van muy bien vestidas, que van, como dice un amigo mío, vestidos para una boda y que pues representan un cierto canon estético que no se da en ningún otro arte, en ninguna otra manifestación. No se da en un estadio de fútbol, no se da en ningún recinto deportivo, pero sí se da en la Plaza de Toros de las Ventas de Sevilla y alguna más. Por ejemplo, en Pontevedra se da el de ir uniformados con las bermudas, el puñalito y la camisa a colores. Esta particularidad también tiene su punto de rechazo, y es que desde determinadas ópticas, vamos a decir, izquierdistas o progresistas, o como cada uno quiera llamarlos, piensan que esos jóvenes que se visten de esa manera pues son determinados, con las banderas de España en las muñecas, pues son de un determinado perfil político que está en contraste y en contradicción, y además alejan a otros. ¿Cómo mezclamos, cómo podemos arreglar este mejunje que acabamos de armar de una manera dialéctica? Para mí, desde la diferencia que existe entre el motivo por el que vas a los toros y el motivo por el que vuelves. El motivo por el que vas lo tengo bastante bien identificado. Digo, respecto a chavales que no tienen antecedentes en sentido positivo, referencias paterno-filiales o un abuelo que te conduce o un grupo de aficionados. O sea, yo sé que van muchos de ellos porque se pretenden prohibir los toros, porque en la acera de enfrente están Sánchez y Urtasun, y porque hay partidos políticos como Vox y como el PP que convierten la tauromaquia en una bandera identitaria desde la que sujetar el discurso patriotero tan agotador y tan degradante respecto a la verdadera naturaleza vanguardista de la tauromaquia, que es la que inspira el 27, por cierto. El motivo que me tranquiliza a mí es la razón por la que vuelves. Y la razón por la que vuelves es la epifanía, la revelación que todos aficionados han vivido o viven, independientemente de cómo vayas vestido. Pueden estar de moda los toros, pero yo vuelvo por otro motivo. Vuelvo por lo que me he encontrado ahí. Y yo creo que en este mundo tan homologado, tan homogéneo, sobre todo en el ámbito del ocio, asomarte a una plaza de toros significa una experiencia extrema. Y digo extrema en el mejor sentido de la palabra, respecto a la capacidad que tiene de impresionarte, anestesiados como estamos con las convenciones culturales que he mencionado antes. Es que aquí no provoca a nadie. Y encuentras de repente en los mundos de los toros una resorte fascinante, que es el que te hace volver. Vayas vestido con náuticos o vayas como un skinhead, que es lo que sucedía en los años 80, o como un skinhead o como cualquier otra tribu, ¿no? He dicho los skins porque en los 80 es el apogeo de las tribus, ¿no? Había punkis en los tendidos de las ventas. Y Jaime Di Rutia, el líder de Gabinete Caligari, que es muy amigo, decía, íbamos de los toros a Rocola, la discoteca mítica y transgresora de la movida, y de Rocola a las ventas, ¿no? Este era el itinerario. Bueno, pues estos tienen sus hábitos y no los vamos a discriminar por ello. No vamos a decir que cuando la corriente es conservadora, los toros hay que cuestionarlos, y cuando es progre, entonces sí, ¿no? Por eso quiero situar a los toros muy por encima de ese debate y reconocer a estos chavales los motivos por los que vuelven. Y los que vuelven lo hacen no por llevar una bandera de España en la muñeca, sino porque han sentido los cabrones lo que han sentido, ¿eh? Y todo eso sabemos lo que es. Y es que también se habla de el momento que vive la tauromaquia y el momento que en esta sociedad donde todo se magnifica a través de las redes sociales, que son los nuevos vehículos de comunicación del siglo XXI, pues Morante de la Puebla carece de este tipo de medios, ¿no? Y eso también llama la atención en el sentido de que, careciendo de ese tipo de medios, es el número uno. O sea, no se necesita de redes sociales para ser el número uno. Y te diría que precisamente por eso. Hay un capítulo, ya sabes, donde menciono que si nos trajéramos a la Puebla del Río a un publicista de Hollywood o de Nueva York para explicar el fenómeno Morante y se diera cuenta de que no tiene equipo de comunicación, no tiene estrategia, no tiene página web, no tiene redes sociales. Su apoderado es un dentista portugués, amigo de toda la vida, y nada más que eso. Quiero decir que no es una visión profesional de la tauromaquia.
no te creería. Y le dirías a continuación, pues este es el mayor fenómeno cultural que tenemos de explosión juvenil. Y creo que tiene que ver mucho con eso. Creo que tiene que ver con la ausencia de impostura y el peso de la verdad. Pero tiene que ver también cómo circula la información y la comunicación alternativa a través de los nuevos procedimientos de comunicación. El 85% de los chavales se informan por las redes sociales y los medios no convencionales, el 85%. No ven la televisión, no escuchan la radio, no prestan atención a los periódicos. Y cuando decimos que los toros están discriminados de la televisión pública, como lo están, o discriminados por la prensa de la izquierda, que lo están, no sabemos hasta qué punto es irrelevante la comunicación convencional respecto a la pujanza de la comunicación de la información no convencional. Y por los caminos no convencionales, Morante tiene un recorrido multimillonario en fieles, seguidores, impacto mediático. Por eso llenan las plazas y por eso los chavales van. Yo recuerdo que estuve en Nazaré, en una de las grandes faenas del año, en Portugal, no muy lejos de aquí. Y la faena es, en particular, un natural de Morante de 6 segundos, se convirtió en un GIF multimillonario en número de visitas. Quiero decir que en la grandilocuencia de la tauromaquia de Morante, en su capacidad mística, en todo lo abstractos que queramos ser. Luego están los pequeñísimos momentos que se viralizan enérgicamente y que transforman el morantismo en un fenómeno inconmensurable de repercusión juvenil. Por eso, en lo no convencional también está el crédito mediático de Morante. Y además de eso, se habla obviamente del papel de los medios de comunicación hoy día de la tauromaquia, de lo que antiguamente eran las crónicas taurinas, que además suponían una auténtica virguería literaria en aquellos cronistas que hoy día hasta incluso tienen calles en Madrid, dedicadas, hablamos de Díaz Cañabate obviamente, y hoy día, sin embargo, pues eso ha quedado en desuso, aunque no se quiera ver, como está exponiendo Rubén. Y también ha quedado en desuso, y sobre todo en la tauromaquia, el tema de los datos. Una de las cosas que me llama la atención es la ausencia de datos de Morante de la Puebla en este libro. Es decir, si alguien quiere ir a hacer saber el número exacto de festejos de no sé qué temporada, o el número exacto de orejas o incluso cogidas, en este libro no se ve. ¿Por qué has huido de los datos? No, porque el libro es un ensayo que trata sobre una personalidad y sobre un fenómeno. Y creo que los datos aportan poco a un perfil más bohemio como este. Y más que incluso que aportar, creo que confunden. No estaba en la expectativa del libro aludir a la matemática, estaba la expectativa de aludir a la metafísica. Y desde esa perspectiva, explicar a Morante desde un ángulo que a mí es el que más me interesa de todos, que es la respuesta creativa al tormento interior. Esta temporada arranca con la entrevista que el colega Jesús Bayor le hace en Portugal, en Mariña Blanca, que es donde se ha exiliado Morante. Morante se ha exiliado a Portugal. Ha roto sus vínculos con la Puebla, que es el pueblo que le da nombre a su apodo. Y reconocía su angustia existencial, sus tentaciones suicidas, reconocía las desmotivaciones y nos hablaba abiertamente del tratamiento de electroshock al que se somete con regularidad y cuyo precio más alto es la pérdida de la memoria. Ante esas revelaciones yo creo que Morante se quita un peso encima, pero también nos descubre a todos de dónde viene su combustible creativo. Y yo no romantizo la enfermedad psiquiátrica como un resorte creativo, pero en el caso de Morante, como de otros grandes artistas, está totalmente presente su anomalía y la expresión estética y artística como camino de expiación de esa anomalía, ¿no? Esa fertilidad, esa creatividad, esa exuberancia, ese barroquismo, esa dimensión plástica, yo creo que es inseparable de su oscuridad, de esa mente atormentada, y que su camino de liberación es la tauromaquia. Por eso sentimos tanto
cuando toreo Morante. No porque conozcamos su vivencia, pero esa vivencia suya la traslada por las muñecas y por su personalidad. Y a mí me parece arrebatador Morante. Te habrá sucedido a ti, después de verlo torear en plenitud una tarde cualquiera de este año, y han sido muchísimas, se queda un vacío inconfesable o inexplicable, y yo me tengo que ir de la plaza, no por desprecio a los otros toreros, sino porque se te hace insoportable, ¿no? Cuando el arte te araña, te asfixia, cuando necesitas o tomarte un vino y irte a la cama, necesitas convalecer. Cuando ves a Morante en plenitud necesitas comparecer. Yo sugería que después de la faena al toro de Juan Pedro Domecq en la corrida de la prensa, que el presidente decidió no premiar, cosa miseria que solo caracteriza al orden público, se tenía que haber anunciado por los altavoces de la Plaza de las Ventas: queda suspendida la Feria de San Isidro. Quedan todavía 12, 13 tardes. Nada, ya acabó. Se acabó la tarde, se acabó la feria, se acabó el toreo, ¿no? Y creo que eso dice mucho del fulgor de Morante. El libro empieza con una frase de Nietzsche, con un aforismo: del caos interior surge una estrella danzante. A mí me parece una frase bellísima. Y yo creo que esa es la quinta esencia de Morante. Del caos interior ha surgido una estrella danzante. Pues Rubén Amón, con esa frase nos quedamos como epílogo de esta conversación que hemos mantenido aquí en el Hotel Riazor, y muy gustosamente te agradecemos tu visita, y cualquier cosa que nos quieras decir antes de concluir. Pues, que yo he empezado la promoción del libro aposta en La Coruña, porque creo que los taurinos y la tauromaquia es mi única actividad militante, la única. Lo otro es una profesión. Necesitamos reconquistar lugares donde la tauromaquia existe, pero solo hay que estimularla. Y hemos visto en estos últimos tiempos, en plazas donde estaba condenada, me acuerdo de Gijón, me acuerdo de Marbella, para que no se diga que solo es el norte el problema, hemos visto cómo hay un público dispuesto a la reanimación, solo que pasa que hay que despertarlo. Así que si yo vengo aquí a La Coruña y consigo despertar vocaciones o estimularlas, habrá sido suficiente. Así que por eso te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado y los honores que has concedido a este libro. Pues muchísimas gracias, Rubén Amón. Morante, punto y aparte. Recomendamos su lectura, Editorial Espasa, y les emplazamos para cualquier otra ocasión al autor y incluso a Morante de la Puebla, con el que hemos hablado muchísimas veces, y sobre todo su entorno. Muchas gracias, Rubén, y mucha suerte con este libro. Gracias. Y sin más, señoras y señores, agradeciéndoles su atención, les dejo con el compañero Gaspar Barrón para que continúe con este Cowboy de Medianoche. Un saludo de quien les habla, Marcial González.